les quiero mostrar un poquito de lo que se esconde detrás de cámaras. Que en Instagram se muestra todo lo que es muy bonito, todo lo que es perfecto. El materialismo nos separa más de lo que es realmente vivir en presencia, vivir en gratitud con lo que ya tenemos. Y para mí ha sido un cambio, un año de mucha transformación después de una mudanza, de tener el American Dream para mí desde la A a la Z. Lo solté, pero antes de soltarlo, se me mostró que lo tenía que soltar a través de las plantas medicinales. El trabajo fue un trabajo muy profundo. Y se me mostró que tenía que soltar porque venía algo nuevo. Y yo estaba pidiendo un lugar para poder poner mis raíces. Yo tenía una imagen de cómo iba a ser, pero Dios siempre tiene todo perfecto, todo siempre es perfecto para Él y para nosotros. Las cosas puede que no se vean de esa manera. Este viernes nos entregaron el fifth wheel, está acá de este lado, y la vida ha cambiado bastante. Ha sido un mes súper ocupado. Lo que me ha mantenido completamente enraizada han sido mis mañanas. He mantenido la visión del sentimiento que me guió aquí, que fue un sentimiento de conexión con la tierra. Cuando se me mostró que yo tenía que soltarlo, yo quería tener ya el siguiente paso listo para poder decir, estoy lista para soltar porque me siento segura, porque ya tengo lo que quiero. Y la vida no funciona así. Lo he visto tanto también con las hipnoterapias, con mis clientes. Cuando las mujeres, por ejemplo, piden una relación de pareja, primero en su mundo todo se empieza a derrumbar, porque la relación de pareja representa tu relación contigo misma. Esto es algo que al principio yo pensé que iba a ser como una varita mágica, pero ha sido más profundo de lo que yo me hubiera podido imaginar y so rewarding. Me ha dado muchísimo entendimiento y comprensión en mi propio proceso. Y cuando todo se empieza a derrumbar es porque empieza a abrir espacio para algo nuevo. Y es el amor con el que nosotros nos tratamos en estos procesos, que es como la vida nos va a tratar cuando recibamos lo que nosotros estamos pidiendo. Si estamos pidiendo algo, pero en el proceso no nos tratamos con dulzura, con cariño, con respeto, ¿cómo podemos esperar que la próxima persona lo haga? Todo lo que pidamos primero tiene que atravesarnos. Y nos prepara y nos continúa preparando. Yo no quería soltar. Yo quería controlarlo todo. Ya tenía tiempo sintiéndolo y lo estaba ignorando. Quería postergarlo lo más posible. Y hasta que un día simplemente el cuerpo me dijo que no, que ya era tiempo de soltarlo, que ya era tiempo de entregarme a esto, algo más grande, que es mi yo superior, que es Dios en mi cuerpo, la diosa. Terminé en una cirugía de espalda de urgencia. El doctor me dijo que fue un milagro que mi pierna derecha funcionara. Estaba tan aplastada por un nervio de un disco. Y lo interesante es que pasó y me estaba dando avisos, y no pasó de algo que dijeras un accidente, un incidente, simplemente pasó. Lo interesante es cómo yo me traté en ese proceso. Yo estaba hasta emocionada, porque yo me acuerdo que le hablé a mi mamá y le conté, mamá, tengo tanto, pero tanto dolor de espalda que no sé ni qué hacer. Y esto cada vez se está poniendo más intenso y más intenso. Y mi mamá me dijo,
que lo bonito era que yo estaba en una situación completamente diferente porque era una situación familiar que se estaba repitiendo y que yo tengo el nombre de la abuela que cargaba también con este peso, y yo era la tercera generación que estaba cargándolo, y ya era suficiente, porque mi cuerpo se estaba preparando para algo más grande. Me puse en las manos de Dios y empecé a prepararme, empecé a decirme cómo me iba a sentir durante la cirugía y cómo iba a ser mi proceso, sin tener expectativas de cómo sería, sino que guiándome a través de una emoción, de un sentimiento, permitiéndome sentir esta gratitud de ser la primera en mi familia, de esta generación, de llevar ese nombre, de ese peso, Dolores, de ser la que rompía con esas cadenas. Me sentía honrada por soltar ese peso. Y así fue como las medicinas me lo mostraron. Y en el momento en que yo abro los ojos después de la cirugía, yo empiezo a ver muchísima luz, como si mis canales centrales se hubieran alineado. Y total, este disco que estaba desalineado estaba bloqueando toda mi energía vital, estaba bloqueando toda mi claridad. Y en el momento en que me lo quitan, puedo ver cómo la energía circulaba por todo mi cuerpo. Me podía sentir viva, podía sentir la ligereza, podía sentir el pasado, el presente, el futuro, podía sentirlo todo lo que no me había permitido sentir. Sentía mis generaciones atrás, veía mis generaciones enfrente. Fue un momento de revelación muy, muy grande para mí. El doctor me felicitó porque me entregué completamente a la cirugía y siempre tuve una muy buena actitud, y salí del hospital y me entregué también a la terapia física, a la alimentación, a cuidarme como me hubiera gustado que mis generaciones atrás lo hubieran hecho en su tiempo. Después de aquí fue más fácil para mí empezar a soltar y no tener que esperar a que se me diera el siguiente paso para yo sentir que era sostenida. Pero empezaba yo a recostarme en la tierra y yo me sentía sostenida simplemente por el hecho de tener contacto con la naturaleza. Vendí el negocio, vendí mi carro, vendí la casa. Vendimos, mi esposo y yo lo empezamos a vender todo. Las cosas materiales, los muebles, los negocios. Y nos quedamos sin tanto peso y dijimos, ¿por qué no habíamos hecho esto antes? Ya habíamos tenido como momentos en que queríamos venderlo todo y viajar por todo Estados Unidos, pero cada vez que queríamos hacer esto, nos llegaba una oportunidad de generar más dinero y nos quedábamos y nos entregábamos más a la materia, al dinero, a sentirnos que estábamos a un nivel con esas amistades que también teníamos que soltar. También soltamos amistades, también soltamos lealtades con familiares, también soltamos muchas creencias de cómo sería este proceso. Y la vida nos daba más seguridad de con quién estábamos caminando. Me daba más espacio para ser yo, me daba más espacio para escuchar el verdadero llamado. Y lo que se veía que daba tanto miedo, lo que más nos intrigaba, más se iba desvaneciendo del camino, porque en realidad nada de eso era real. Todo estaba en un sistema de creencias. Antes de yo llegar a este lugar, empecé en las mañanas, cuando yo me despertaba, poniendo mucha atención a mis primeros pensamientos.
tenía una lista de a los lugares que yo iba a ir, las entrevistas que yo iba a hacer, a las tiendas que yo tenía que asistir, los inventarios, absolutamente todo, cómo mantener esta vida perfecta que yo llevaba. Y entonces dejé de escuchar esta lista mental y empecé a enfocarme en: estoy aquí, estoy en presencia, me siento amada, amo, me permito ser, me permito sentir. Y entonces, en vez de levantarme, hacer mi cama, acomodar todo lo que está alrededor que no pude terminar en la noche anterior para poder continuar haciendo este interminable mar de actividades, me cuidaba a mí, regresaba a mí, iba y respiraba y yo ponía el tono de mi día. Yo decía: así respiro durante el día, así camino durante el día. Y ya que terminaba conmigo, me ponía a hacer el trabajo, en realidad el trabajo de mis trabajos. Comienzas primero con poner atención de qué es lo que te está diciendo tu día, cómo es que debes de llevar tu día. Si eres de esas personas que se despiertan y se ponen a abrir el Instagram y se ponen a abrir YouTube o las redes sociales, empiezas a ver las noticias, vas a recibir más de eso. Vas a estarte comparando más, vas a estar constantemente buscando más allá afuera, allá afuera, allá afuera, allá afuera. Y nada de allá afuera es real. La gente siempre te va a poner su mejor cara. La gente siempre te va a decir lo que es el éxito. Con el tiempo me di cuenta que nadie tiene las respuestas, ni las personas que parecen que son tus maestros. Cada persona está aquí encontrándose todos los días y lo mejor que podemos hacer es darnos consejos, pero también no vamos a tomar los consejos de personas que no representen la vida que nosotros estamos buscando. Si estás buscando una persona que te ayude a crecer, que te ayude a conocerte, esa persona también tiene que representar eso en sí mismos. Estás buscando una persona que te ayude a encontrar pareja, pero apenas tiene unos cuantos años de relación y su relación simplemente no representa lo que es para ti, el respeto, la lealtad, la compasión, el crecimiento en pareja. Te recomiendo que tú seas tu propio maestro, que tú busques ese ser dentro de ti y desde ahí empieces a conocerte, empieces a magnetizar, porque lo que tú estás buscando también te está buscando. Y eso me decía, yo todo el tiempo me lo decía, lo que yo estoy buscando también me está buscando. Cuando empecé a soltar todo lo que me daba seguridad, por muchos años mi esposo y yo estuvimos buscando un terreno para poder construir nuestra casa. Y primero buscamos de 1 hectárea, luego 5 hectáreas alrededor de nosotros en Washington, en un lago, en un bosque. Y nada se nos daba. Después nos fuimos a buscar en Oregon. Además que quería Oregon por mi trabajo con los honguitos. Y en Oregon estuvimos buscando por bastante tiempo, mientras estábamos soltando en todo el año 2025, que yo también estuve trabajando mucho con la obsidiana, con el huevito Johnny, con el espejo de obsidiana, con mi certificación de hipnoterapia, con mi certificación de respiración, que estuve trabajando en todo lo que era el subconsciente. Teníamos planes de tener un terreno en Oregon, y es que se veía que iba a ser en Oregon. Y la casa no se vendía y no se vendía. Y estaba contingente y nos aplazábamos otro mes. Y esta persona accedía y simplemente no se daba. Pues pasa que dijimos, está bien, si no se vende, igual nosotros vamos a continuar nuestro camino. Y mi esposo me dice,
oye, si tú quieres vivir en Shasta, ¿por qué estamos buscando en Oregon? Yo dije, bueno, pues es verdad, mi lugar es Mount Shasta. Yo quería vivir en Mount Shasta. Buscaba excusas para venir a Mount Shasta. Eh, Cualquier road trip y yo quería manejar en Mount Shasta. Se los compartía todo el tiempo y había veces que ni siquiera se los compartía. Solamente estaba en modo conexión, 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 conexión con Mount Shasta. Hasta que empecé a pedir, recibir lo que me corresponde por derecho divino y dar gracias y sentir que yo ya estaba recibiendo lo que me correspondía por derecho divino. Y de 1, de 2, de 5, de 10, de 20 hectáreas que estábamos buscando, 45. 45, es que la realidad siempre es mejor de lo que nosotros nos imaginamos. También, antes de llegar aquí a Mount Shasta, cuando dijimos, ok, nos vamos a Mount Shasta aunque no se venda la casa, el día que llegamos a Mount Shasta se finalizó el contrato y se cerró y quedó perfecto. Y es que las cosas son un salto, es un salto de fe. Siempre es un salto de fe. Si nosotros nos hubiéramos quedado esperando que las cosas salieran perfectas, estuviéramos todavía donde estábamos hace 7 años, cuando apenas si compramos la casa fue en el 2018. Bueno, pues sí, ya ha sido bastante tiempo, ya casi 8 años, ya 8 años. Estuviéramos en las mismas para mí, seguir trabajando en una oficina de 8 a 5, ¿no? Y es que esa vida se ve tan común, tan cómoda, tan segura, y yo siempre veía más adelante y decía, ok, si gano más dinero, igual no me va a dar felicidad. Y me iba a otro puesto. Yo decía, es que tampoco eso no me da felicidad. Y me iba a otro puesto, es que sí, tampoco no me da felicidad. Y no me quedaba. Y cambiaba, y cambiaba, y cambiaba de trabajo. Y yo veía y visualizaba, ¿qué sigue de aquí? ¿Qué sigue de aquí? ¿Qué sigue de aquí? Esto en realidad me va a llenar. Y es que nada me llenaba, nada me podía llenar. Porque lo que yo estaba buscando era esto. Era a mí misma. Es tener un lugar para poder compartir con ustedes, para poder compartir con las personas que van a llegar, con las personas que están en este caminar, que estamos conectándonos todos, y también las mujeres que están despertando al sagrado femenino, y es unirnos y es conectarnos en este espacio. Ahora me doy cuenta, ahora que empiezo a recordar qué era lo que yo quería hacer cuando era una niña. Bueno, cuando yo era una niña, que apenas si me acuerdo las primeras memorias de qué era lo que yo me veía haciendo, yo me acuerdo que tenía un palo en la mano, y yo me acuerdo que apuntaba hacia arriba y yo llamaba a mis ancestros. Yo llamaba a mis ancestros y pedía las estrellas y me conectaba con la luna. Entonces apareció la serie esta de Sabrina la bruja adolescente y yo dije, eso es, yo cuando crezca voy a ser bruja. Claro que sí. Pero pasa el tiempo y me doy cuenta que este no es un trabajo, y que las brujas no son buenas, y que para tener éxito en la vida tienes que tener un trabajo que seas reconocido, y nadie me reconocía, yo no me podía reconocer, no me aceptaba, nadie me aceptaba, porque estaba siempre chocando con ideas, y las personas me decían, es que tú vas a ser tan buena haciendo esto, vas a ser... Y yo me peleaba y me enojaba, yo decía, ¿por qué la gente a mí me dice qué es lo que yo tengo que hacer y cómo hacerlo? Si tan solo ellos supieran. Y a mí se me olvidó por completo qué era lo que yo quería hacer. Hasta mi juego favorito era atravesar como portales. No sé si ustedes se acuerdan de la telenovela de Aventuras en el Tiempo.
Entonces para mí fue como una confirmación, un poquito de luz, de decir, sí, 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 sí se puede, sí existe. Yo cuando crezca voy a hacer todo eso, y no sabía ni qué era todo eso, pero yo me conectaba con esta emoción del futuro como ya quiero crecer, ya quiero crecer, ya quiero crecer. Cuando empecé a hacer regresiones de hipnoterapia, todas llegaban a lo mismo, que yo siempre quería crecer, que siempre estaba aburrida, que siempre estaba esperando crecer. ¿Y qué pasa cuando yo crezco? No sé ni cuándo crecí. No sé, no sé, cuando te viene alguien y te dice, ok, de aquí en adelante ya eres una adulta y así es la vida. Pues yo crecí y yo esperando crecer, no me daban luz verde para poder yo ser yo hasta que hasta que vine a Mount Shasta por primera vez, que escuché este llamado por 3 meses seguidos. Empecé a escuchar que tenía que venir, era la voz de un femenino, la voz de una mujer, sin palabras, solamente era el llamado, era el llamado. Todas las mañanas, después de tener mi tiempo de silencio, de respiración, yo me ponía a escribir en el jardín y me ponía a escribir cómo sería mi futuro, cómo se iba a desarrollar todas las partes de mi vida. Y empecé a dejar de escribir porque empezaba a escuchar este llamado. Pero ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Y por qué te estoy escuchando? ¿Y qué es este llamado? Pues pasa que en este llamado, por fin un día hizo clic, una amiga me dijo, oye, va a haber una ceremonia de ayahuasca en Mount Shasta. Y Mount Shasta y ayahuasca. Para mí fue como... Mi esposo y yo ya habíamos hablado de hacer ayahuasca, pero nos imaginamos que iba a ser en Costa Rica. Nos imaginamos que iba a ser no sé, en algún lugar en Sudamérica. Pero se dio que iba a ser en Mount Shasta. Entonces ya teníamos planes para esos días. Yo le eché la bolita a él de los planes y yo me fui con mi amiga. Yo me vine con mi amiga a Mount Shasta. Y tuve una experiencia increíble, fue que ahora es súper creíble, porque fue muy poderosa esa experiencia de mi primera ayahuasca. Y ahí fue como si me hubiera fundido con la tierra, y debajo de la tierra, cuando llegué a un lugar donde estaba repleto de serpientes. Habían muchísimas serpientes. Yo me fundí con las serpientes y empezaron a llevarme, hasta que me llevaron como a un templo. Y yo quería voltear hacia arriba, pero podía ver como por partes. Y cuando por fin pude ver, era como un palacio gigante. Tenía unas ventanas gigantes y todo era como de serpientes doradas. Y había mucha luz que salía desde este templo. Y yo quería entrar al templo y me dijeron que iba a poder entrar a su tiempo. No las serpientes, como que algo. Y de repente yo estaba otra vez debajo de la tierra y llegaron unas mujeres vestidas de rojo, una carpa roja, y había como un algo que me levantó, y empezaron a cargarme las mujeres y yo las trataba de ver, pero ellas tenían un velo rojo y yo era como una bebé. Yo me sentía como una bebé y yo era la hija de Dios y me iban a llevar con Dios. Y así me llevaron parte por parte, hasta que me dijeron que había llegado hasta mi destino y ya era tiempo de despertar. Entonces, no, sin avisarme, simplemente empecé a sentir que mi cuerpo empezó a girar en espirales y yo me empecé a levantar completamente y empecé a bailar, empecé a cantar canciones que nunca había escuchado. Y yo decía, yo me acuerdo cuando compuse estas canciones, yo me acuerdo cuando la creatividad de estas canciones empezó a salir de las personas que las habían hecho, cómo lo habían creado.
y yo veía las estrellas y veía unos ojos azules gigantes y era Dios y me decía, tú eres mi amada y te voy a estar guiando en este proceso, pero yo veía a mi esposo en los ojos de Dios. Y, y yo me acuerdo que traía este collar, que es un ojo, que lo tengo desde esa primer ceremonia. Y yo me agarraba el ojo y decía, es el balance entre el femenino y el masculino. Mi esposo no está aquí, pero sí está aquí. Y entonces empecé a ver cómo desde el cielo había un fuego que se conectaba con el fuego que estaba enfrente de mí y volteé hacia abajo. Y abajo había un fuego gigante. Y era una cueva gigante, completamente gigante, y habían muchos seres, pero había uno en específico, altísimos, proporcionalmente como humanos, pero eran muy altos estos seres, de, no sé, como los árboles, no como ese, como de unos 4 metros. Estos seres eran muy altos, muy hermosos, muy brillosos, como con una luz por dentro. Tenían un estilo como indios nativos, pero no. Simplemente eran seres muy altos, muy fuertes, no musculosos de que tienen muchos músculos, sino que proporcionales con su cuerpo. Y ellos me veían y ellos estaban alineando su fuego con nuestro fuego, con el fuego de las estrellas. Y se estaba alineando y mi trabajo era como mover las estrellas para poder alinearnos todos en lo que seguía en esta fase. Ya de aquí en adelante volví a tener otras ceremonias de ayahuasca. Yo no me dedico a la ayahuasca, simplemente fue la medicina que a mí me despertó. Fue la medicina que yo empecé, con la que yo empecé con esta medicina tan fuerte. Utilicé otras medicinas antes. Medicina de la tierra, como también las hierbas, también como el cacao. Y no todo es ayahuasca y honguitos. Hay muchas medicinas. Ahora también estoy estudiando Ayurveda y, y también otro tipo de herramientas. Y con el tiempo les contaré cómo fue con las otras plantas con las que yo he trabajado, que se me han presentado también. Y bueno, hasta ahora les digo que esas mujeres es el sagrado femenino y es el mismo sagrado femenino que ha hecho el camino para que yo regrese a casa.